cordial bienvenida. Estaba esperando. Una cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, a este ciclo de tertulias sobre aspectos migratorios que está abierto a todo el público, que como ustedes saben es totalmente gratuito, que el que si quieren rotar el link del Zoom, el link del Facebook Live, del canal de YouTube, no tiene ningún costo y es la verdad, queremos llevar conocimiento, como ustedes saben que es dentro de la misionalidad del Colegio de Abogados Rosaristas, pues para que todas y todos se capaciten en algunos temas, aprendan de algunos temas o se interesen en algunos temas más. Y recientemente estaba viendo como aspectos grandes del derecho migratorio y uno siempre, casi siempre que comienza a hablar de derecho migratorio, hace referencia no sé, a crisis humanitarias porque la gente pasa la frontera, está en algún lado, está en algún otro y nos surgió una duda y es, bueno, ¿y si yo quiero emigrar, qué debo hacer? Si yo como colombiano o como brasileño o como mexicano o como europeo quiero irme de un país para otro, ¿qué debo hacer? Y pues nos cayó como anillo al dedo que nuestro egresado abogado rosarista, el doctor Jorge Muñoz, pues es un experto en este tema, trabaja en este tema en Estados Unidos. Yo me atrevo a decir que es uno de los grandes conocedores y dijo, además de manera maravillosa, y lo digo públicamente, dijo, miren, solo por ser ustedes gratuitamente doy esta conferencia y de pronto alguien se anima a querer conocer un poquito más después de estos abrebocas que vamos a tratar. Entonces agradecemos especialmente al doctor Muñoz por estar con nosotros. Como ustedes ven la hoja de vida, se las voy a leer rápidamente. Él es fundador y abogado gerente de JM Immigration Law LLC. Tiene una vasta experiencia representando a familias, negocios y empresarios. Al centrarse exclusivamente en el área de la ley de inmigración, junto a su equipo se dedican a ayudar a las personas de todo el mundo a alcanzar sus objetivos migratorios. Es abogado de nuestra casa de estudios, emigró desde muy joven a Brasil, donde vivió por más de 6 años. Allí se desempeñó como gerente de una multinacional, se especializó en negocios en la Universidad IPMEC de Sao Paulo. Luego decidió emigrar a Londres, donde inició estudios de MBA que finalizaría luego en la Universidad de los Andes en Colombia. Emigró a Estados Unidos con toda su familia. Allí obtuvo su LLM de la Universidad de Miami y licencias para ejercer el derecho en los estados de Nueva York y en Texas. Ha luchado por su propia causa contra el sistema de inmigración, entiende las dificultades a las que se enfrentan sus clientes y obtuvo su residencia permanente luego de obtener su EB2 en IW, no sé si se diga así o lo deba pronunciar en español. El experto es el doctor Jorge. Y nuevamente le agradecemos muchísimo por estar acá con nosotros y por acompañarnos el día de hoy en esta primera conferencia que es, si mal no estoy, el título Descripción General del Sistema de Inmigración de Estados Unidos, los organismos implicados, la estructura, los procedimientos y las agencias que afectan la ley de inmigración. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, querido Jorge. Este es tu auditorio y el Colegio de Abogados Rosaristas es y siempre será tu casa. Bienvenido. Doctor Medina, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor a usted, a la doctora Valdés, por permitirme acercarme nuevamente al Rosario, a ese lugar donde quedaron tan bonitas y bellas experiencias de muchos años de estudio allí. Estoy muy contento de volver y estoy seguro que no va a ser la primera vez, de volver a participar y obviamente de hacer parte eventualmente del Colegio de Abogados Rosaristas, que tiene ese interés que usted menciona, que es el interés de todos los que estamos aquí, yo creo. Así que un gusto y si le parece, podemos comenzar. Perfecto. Vamos entonces a compartir esta pantalla, que después, como usted decía, el objetivo un poco es hacer una visión general respecto del sistema de inmigración de los Estados Unidos. Pero para esto, pues creo que es indispensable primero hablar un poco e introducirnos un poco a los términos y a los conceptos que son esenciales, para luego sí, digamos, hablar cuáles son las agencias que están relacionadas con los diferentes temas y procedimientos que eventualmente un inmigrante debe encarar en el momento de iniciar su
pues su desafío, su objetivo migratorio. El primer término, que es obviamente importantísimo y pues debe ser definido conforme digamos, el reglamento o la ley vigente para los temas de inmigración, que es el INA, Immigration Nationality Act. Un inmigrante, o más bien, se considera una persona inmigrante aquella que tiene la intención de residir permanentemente en los Estados Unidos. Es, por tanto, un residente legal permanente en Estados Unidos. Puede convertirse en inmigrante, digamos, de diferentes maneras. Por las dos principales, pues es a través de un ajuste de estatus para quien está dentro de los Estados Unidos o a través de un trámite consular. Cualquiera de esos dos caminos pueden llegar a una persona a convertirse en residente permanente. Obviamente, las vías para llegar a ellos, digamos, estos son los caminos a nivel de procedimiento, pero a nivel, digamos, de derecho se puede obtener vía familia o vía empleo o vía un eventual asilo. También el gobierno de los Estados Unidos tiene un instrumento que se llama el Diversity Lottery, que es básicamente pues, un sorteo al que la gente puede tener acceso, pero pues existen unas condiciones y una de ellas es que exista pocos inmigrantes de ese país, que no es el caso de Colombia. Y otra manera con la que se puede obtener también esa categoría de inmigrantes es pues, con la cancelación de expulsión, que eventualmente vamos a hablar de ella más adelante. Bueno, obviamente la otra gran categoría es la de no inmigrante, que pues tiene unas características especiales y es que su entrada a los Estados Unidos es temporal y pues por un específico objetivo, pues ser hacer turismo, hacer negocios o eventualmente un empleo. Y pues obviamente se debe tener la intención de salir antes de que expire la condición de no inmigrante. Ahí es importante hacer mención a que para los Estados Unidos, todos los extranjeros que solicitan ingresar a los Estados Unidos tienen una presunción de que su intención es la de inmigrar. Es decir, nosotros, los que estamos presentando una solicitud migratoria de cualquier tipo, no sé, una visa de turismo, una B1, una B2, una F1, una visa de estudiante, debemos refutar esa presunción. Y eso pues se hace a través de documentación. Eso es importante porque pues siempre nos pone esa carga. Siempre debemos asumir cualquier iniciativa migratoria sobre la base que el gobierno está pensando, el gobierno de los Estados Unidos está pensando que nuestra intención es inmigrar. Y pues si esa no es nuestra intención, evidentemente debemos probar que pues tenemos solamente un objetivo y que una vez ese objetivo se cumpla, vamos a retornar al país de origen. A ver. Eso nos lleva a otro tema que es importantísimo, que es la intención. El nacional extranjero, foreign national, debe demostrar, por lo tanto, que tiene una residencia. Estas, digamos, son las herramientas o la manera como se debe demostrar que no se tiene una intención de inmigrar. Es decir, que se tiene un non-immigrant intent. Tiene residencia en el extranjero que no tiene intención de abandonar. Entra a Estados Unidos por un periodo temporal y saldrá de Estados Unidos a su debido tiempo. Algunos visados de no inmigrante permiten eventualmente la doble intención. Esto es importante porque existen tipos migratorios, como por ejemplo la visa de estudiante, que no permite que al momento de que se solicita la visa, se tenga eventualmente unos planes de quedarse. Es decir, es de single intent, de una sola intención. Y si eventualmente se muestran esos dos otros planes, pues obviamente se puede comprometer, el oficial puede entender que
no se está haciendo congruente con la solicitud de visado que se está haciendo. Digamos, es común encontrar, o la manera como se pueden encontrar los diferentes tipos de letras es a través de letras. Por eso se habla de sopa de letras de visados, y la cita de la ley es el INA 101A15. Allí se van a encontrar todos los tipos de visados que hay, que pues comienzan en orden alfabético. No se llega hasta la Z, pero pues podemos tener visa R, por ejemplo, que es para religiosos, o ahí está pues, todo el alfabeto. Visa B, que es tal vez la más común, B1, B2, o visa J, que es para exchange, para personas que están en intercambio. Bueno, como mencionábamos antes, los dos grandes procedimientos por los cuales se puede acceder a una residencia permanente o a diferentes tipos de beneficios migratorios es a través o de un trámite consular o de un ajuste de estatus. Es decir, se puede optar por hacer el trámite en la embajada o consulado de los Estados Unidos en el país donde se encuentra la persona que está aspirando al beneficio migratorio, o se puede hacer dentro de los Estados Unidos para, digamos, evitar el trámite consular. Aquí hay, digamos, en el tema del ajuste de estatus o adjustment of status, es importante mencionar que se habla de ajuste de estatus cuando estamos pensando en adquirir el estatus de inmigrante. Y normalmente se habla de change of status o cambio de estatus cuando se está hablando de pasar de un estado de no inmigrante a otro estado de no inmigrante, pero sin la intención pues de inmigrar. Es decir, un ejemplo, me fui como estudiante y decidí que ya no voy a hacer, o mejor, me fui como turista y decidí que voy a hacer unos estudios allá y hago un change of status de estudiante o de turista a estudiante o viceversa. Eso es posible. Lo que pasa es que el término, digamos, técnico que se utiliza ahí no es ajuste de estatus, sino change of status. El trámite consular, pues, es normalmente regido por dos tipos de formularios, dependiendo de si la intención es de inmigrante o de no inmigrante, el DS-160 y el DS-260. Allí existe una entrevista y pues, obviamente casi todo se hace vía página web. Estoy seguro que la gran mayoría de las personas que nos acompañan están familiarizados con ese trámite consular, por lo menos para lo que tiene que ver con la visa de turismo. Se tramita pues obviamente a través del consulado y a través de esta página del Departamento de Estado. Ahora más adelante vamos a hablar un poco de todas las entidades que están envueltas en trámites migratorios, y que pues eso eventualmente, hay que decirlo, complica un poco la comunicación entre entidades y también los resultados que se pueden obtener de ellas. El ajuste de estatus pues es, digamos, el camino hacia obtener la llamada Green Card o residencia permanente. Pues se llama así porque efectivamente la tarjeta es verde. Y estas son, digamos, las secciones más comunes. Es el Immigration and Nationality Act 245, 245I y 245K. La manera de hacerlo a través de asilados es la INA 209. Hay digamos, un requisito común a todas estas secciones comunes o a todos estos tipos de manera de acceder a un ajuste de estatus, que es pues que generalmente debe haberse entrado legalmente y pues mantenido el estatus durante el tiempo que se ha residido en los Estados Unidos. De lo contrario, si eso no ha sido así, si se ha entrado ilegalmente, pues muy probablemente se debe hacer una salida y eventualmente hacer un trámite consular para poder ingresar de manera legal a los Estados Unidos. Existen unas excepciones, unos waivers, unos perdones que permiten hacer eso dentro de Estados Unidos, pero la regla general es que se debe salir de Estados Unidos para poder hacer un ajuste de estatus si no se ha entrado legalmente. Bueno, aquí hay por ejemplo, una excepción.
en el caso de que se trate de un familiar directo. Ahí puede eventualmente haberse perdido el estatus, pero por ser un familiar directo, puede obtenerse, puede hacerse el ajuste de estatus y obtenerse la green card. Siempre y cuando, esto nos lleva a otro término importantísimo que está en la ley, en el INA 101A13, y es que no se esté en curso en alguna causal de inadmisibilidad. La admisión técnicamente es la entrada legal tras la inspección y autorización de un funcionario de inmigración. Esa admisión se puede negar si existen temas como temas penales, o si ha habido fraude, o si ha habido una entrada ilegal, o si hay temas de seguridad nacional, de salud, de certificación. Hay una lista larga de motivos por los cuales una persona puede ser considerada inadmisible. Aquí es importante mencionar precisamente respecto de la residencia permanente, que pues la residencia permanente no va a eliminar, es decir, el ser residente permanente siempre vamos a ser sujetos de la ley de inmigración, independientemente de si salimos de un estatus de no inmigrante a uno de inmigrante. Es decir, un green card holder está siempre expuesto a que eventualmente pase algo que lo haga inadmisible. Por eso todos los abogados de inmigración normalmente les recomendamos a las personas que una vez han cumplido los requisitos para obtener la nacionalización, pues se haga ese trámite, ese último trámite, porque de lo contrario, cualquier cosa que pueda pasar, uno sabe que cosas pasan en la vida, eventualmente puede se puede caer en un motivo de inadmisibilidad, y pues eso puede terminar en, por ejemplo, en que se inicie un proceso de remoción. Estos dos términos pues son obviamente muy importantes y a veces son bastante confundidos, por eso quise explicar un poco la diferencia entre la visa y el estatus. Probablemente para algunos de ustedes estos son conceptos que son pues muy básicos, pero es indispensable para poder, digamos, dar un paso adelante en la discusión académica, tener estos fundamentos. Una visa pues es lo que muchos de ustedes tendrán estampado en el pasaporte, es un sello que pues el oficial consular consideró que la persona que está aplicando al beneficio migratorio cumplió con lo que la ley exige, y por tanto le puso al pasaporte de esa persona este sello. Es diferente esa visa al estatus. El estatus es regido no por ese documento, sino es regido por un documento, una forma llamada el I-94, que es eventualmente la clasificación o la categoría formal de inmigración. Este documento es otorgado en realidad por una entidad de la cual vamos a hablar un poco más adelante, que se llama el CBP, Customer Border Protection. Ellos son los que al momento de la entrada definen el I-94, que normalmente pues tiene un periodo de validez. Es decir, una cosa es la validez que tiene la visa estampada en el pasaporte, y otra cosa es el periodo de estadía o el estatus, el periodo de estadía que el oficial de CBP le ha concedido a la persona. Un ejemplo que puede ilustrar esto es, hoy en día pues la gran mayoría de visas son otorgadas, las B1, B2, por 10 años, pero eventualmente se le podría dar a una persona una visa por un mes para ir a los Estados Unidos, porque probablemente el oficial pues no está convencido de otorgarle los 10 años, los 10 años que puede otorgar hoy bajo los convenios y bajo la reglamentación de los Estados Unidos a un nacional colombiano. Él puede simplemente decidir otorgarle una visa por un mes. Esa persona al llegar a los Estados Unidos, pues no, si bien su visa solamente tiene una validez de un mes, el oficial a la entrada puede decidir darle la totalidad, o más bien, el máximo del periodo que se le puede otorgar
a un visitante por turismo o por negocios, es decir, al holder de una B1 o B2 que es hasta 6 meses. Es decir, independientemente de que la visa tiene una validez de un mes y que eventualmente puede estar expirada en el momento en el que se vive en Estados Unidos, este I-94 es el que rige ese tiempo. Ella puede haber vencido, pero el I-94 puede estar vigente y el oficial a la entrada a los Estados Unidos, el oficial de CBP, puede otorgarle los 6 meses, independientemente de lo que diga este papel. Este es un concepto bastante importante y es algo en lo que normalmente siempre hago énfasis y recomiendo a los clientes y los invito a ustedes a que cuando viajen a Estados Unidos ingresen a la página del CBP. Este es un ejemplo viejo de un documento que se hacía manualmente y este era pues como decir, el ticket que le daban uno al ingreso a Estados Unidos, un desprendible que tenía el mismo número en la parte de arriba y en la parte de abajo y aquí decía la fecha. Esto ya no existe. Ustedes sabrán que hoy en día cuando ustedes ingresan es automático y va a un sistema. Ese sistema se debe consultar porque existen errores y es muy común que la gente piense, por ejemplo, que le han dado los 6 meses y efectivamente solamente le dieron 30 días o 60 días. Y pues obviamente las consecuencias de overstay, que es otro concepto súper importante, lo vamos a ver un poco más adelante. Hay consecuencias que son negativas, especialmente si se ha comenzado o si se ha llegado a superar digamos, el periodo de 6 meses en unlawful presence o presencia ilegal, que pues trae unas consecuencias migratorias negativas que ya más adelante vamos a ver algunas de ellas. Entonces, ojo con el tema visa versus estatus. Estatus es un concepto muy, muy importante y siempre debe verificarse y es muy fácil, es ir a la página de CBP I-94, allí simplemente se va a pedir los datos obviamente exactos de lo que dice el pasaporte, el nombre, los nombres completos conforme pasaporte y el número y la fecha de vencimiento del mismo. Y se puede online verificar cuánto ha sido el tiempo que el oficial dio en inmigración, en el puerto de entrada. Extensión de visado y caducidad del visado, pues es algo que ya mencionamos, es pues la diferencia bueno, aquí estamos mostrando cuál es el tipo de visa. ¿Cuál es el tipo de visa? En el caso de este ejemplo, pues es una visa F1 y cuándo se va a vencer y pues si tiene múltiples entradas o no. Esto, digamos, es un concepto pues mucho más fácil. Existe también una cosa que se llama el Visa Waiver Program, que es pues básicamente algunos países que por tener, aquí parece que nos están hablando del chat. Ok. Básicamente por tener pues unas condiciones, digamos, favorables. Son países desarrollados que el gobierno de los Estados Unidos ha considerado que no necesitan una visa, deben tener unos requisitos de ser ciudadano de alguno de estos países que están en este listado. Ellos pues deben hacer una solicitud electrónica, simplemente un trámite online. Para ello deben tener pues un pasaporte electrónico, o más bien los países estos tienen un convenio con los Estados Unidos de tener pasaporte electrónico. Eso les permite a los nacionales de estos países tener pues la opción de viajar a Estados Unidos sin la necesidad de un visado. Aquí es importante mencionar que para este tipo de programas es exclusivamente para ser un visitante, es decir, ya sea turismo o negocios. Y es bastante limitado, es solamente por 90 días el máximo, la extensión del I-94 y es bastante limitado en términos de ajustes o de cambios. Digamos, no permite hacer nada diferente a aquello a lo que inicialmente se tenía pensado hacer, que pues como ya lo dije, es solamente turismo o negocios. Bueno, el tema de la expiración de la petición es importante para tipos de visas como la H1B o la L1A, que son visas en las que trámites que se realizan ante bueno, la gran mayoría de ellos ante UCIS, donde la autoridad a través pues, de un documento define cuál es el vencimiento o
cuando finaliza el periodo de validez, y al finalizar ese periodo de validez, pues finaliza el estatus autorizado. Esto se puede hacer, como decía, vía un cambio de estatus o vía eventualmente un ajuste también. El cambio de estatus, ya lo mencionamos, está en el INA 248. Allí se puede actualizar pues, el cambio de una clasificación de no inmigrante a cualquier otra clasificación de no inmigrante, siempre y cuando el inmigrante siga manteniendo el estatus y no sea inadmisible. Ese concepto el concepto de inadmisibilidad no está estancado en el tiempo. Es decir, no se mira solamente al momento de la aplicación, sino se puede caer en motivos de inadmisibilidad en cualquier momento. Eso es muy importante. Es decir, si eventualmente se comete un delito, por ejemplo, eso puede hacer que la persona se convierta en inadmisible e incluso que le inicien procesos de remoción. Igualmente, pues se puede hacer una prórroga. La prórroga de un inmigrante que ha sido admitido por un tiempo puede solicitar una prórroga de su periodo de admisión para seguir realizando las actividades permitidas en la misma categoría de visado en la que fue admitido. La prórroga no podrá aprobarse para un solicitante que no haya mantenido el estatus anteriormente concedido, o cuando dicho estatuto haya expirado antes de que se presentara la solicitud o petición. Es decir, obviamente estas prórrogas se deben solicitar previamente el vencimiento. Es común que se piense que es un trámite adicional y que es sencillo el tema de la prórroga, pero no es así. Y pues en tiempos de COVID se dio mucho esto, pues por la imposibilidad que se tenía de viajar. Pero digamos que mi experiencia dice que no son bien vistas las prórrogas y eventualmente pueden tardar un muy buen tiempo, y ahí hay que ser muy cuidadoso con el hecho de que el trámite de una prórroga pueda demorarse más que el propio tiempo que se tiene para el estatus. Es decir, si uno tiene 6 meses solamente con una visa B1, B2 y ha decidido que quiere prorrogar ese estatus, prorrogar esa estadía, se debe tener en cuenta que esa prórroga no puede ser superior al término que inicialmente se iba a dar. Es decir, o más bien esa estadía no puede ser superior. Es decir, yo no puedo, por el hecho que no me han contestado dentro de los 6 meses siguientes, decir, espero hasta que me contesten porque eventualmente se ha perdido el estatus, porque ya han pasado los 6 meses que eventualmente un funcionario podría haberme otorgado. Entonces es un tema bien delicado que pues a veces la gente mira no con la gravedad que, pues, o como bien, no mira las consecuencias que eventualmente puede tener una prórroga mal hecha o una prórroga negada. Las violaciones del estatus, pues existen unas consecuencias al violar alguno de esos estatus. Ya por ejemplo no se pierde la elegibilidad para hacer un cambio o una extensión. Es muy probable que si se quiere hacer algún trámite nuevo se deba salir e ir hasta el consulado de origen para hacer el nuevo trámite allí. El ejemplo más común pues es tener una visa de turismo, una B2, y trabajar. O lo mismo con una visa estudiante, una F1, y trabajar. O en el caso de una H1B, que ya lo vamos a ver, son visas profesionales, visas de trabajo dadas a profesionales. Eventualmente el trabajar para otro empleador es una violación de ese estatus y pues trae este tipo de consecuencias. Para muchas de estas peticiones, como les decía, pues es indispensable demostrar que se ha mantenido el estatus. Es decir, si yo fui como estudiante y estoy 6 meses y estoy aspirando a un cambio o una extensión, pues debo probarle al oficial que sin haber trabajado en Estados Unidos me pude mantener, ¿sí? Es decir, que no violé las condiciones de mi estatus. Overstay, otro concepto que es pues, bastante importante y que tiene relación con
el periodo del tiempo dado, quedarse más de lo debido. Si se ha quedado más de lo debido, pues muy probablemente, dependiendo del tiempo que se quedó, va a tener unas consecuencias negativas. Como les decía, el periodo de estadía es obviamente determinado no por lo que dice, se determina no por lo que dice la visa, sino por lo que dice el I-94, no la visa. Esto es muy común en el caso de los canadienses que no requieren pues ningún tipo de visa que se dé este tipo de inconvenientes del overstay. Bueno, este concepto del duration of status es un concepto que es fundamental para los F1 y J1 y tiene que ver con el hecho que no se da por un periodo de tiempo físico, es decir, determinado por un periodo de tiempo determinado, sino que es por el periodo de tiempo en el que dura el objetivo. Es decir, si estoy con una visa de intercambio J1, pues por el tiempo que dura el intercambio. No se da el concepto del overstay en visados F1 y J1. Allí se habla desde de la duración del estatus. Es decir, si continúo, obviamente, y estoy avanzando en mis estudios, por ejemplo, con una F1, pues la visa estampada puede ser 5 años, pero yo puedo incluso durar más tiempo siempre y cuando esté haciendo aquello que, pues para lo cual me dieron el visado, es decir, estudiar. Si obviamente deseo salir de los Estados Unidos y esa visa ya expiró, ya venció, pues debo nuevamente hacer un trámite. Esto se encuentra, la regulación está en el INA 222G. El overstay trae una consecuencia negativa que es el unlawful presence y pues principalmente si se ha pasado más de 180 días y menos de un año, se incurre en un bar, en una prohibición para ingresar a los Estados Unidos por 3 años. Y si ese incumplimiento ha sido superior a un año, pues la prohibición es de 10 años. Es decir, un ejemplo, ingresé a los Estados Unidos, pasé los 6 meses que me dieron con mi visa B1, B2 y me quedé en overstay por 3 meses. Si estoy saliendo solamente por 3 meses, más allá de lo que decía el I-94, pues probablemente no va a tener consecuencias negativas ese overstay. Pero si estuve por más de 6 meses, es decir, me la dieron, no sé, hasta el 31 de diciembre, muy probablemente el 1 de julio, es decir, una vez pasaron los 6 meses, ya el 1 de julio comencé a acumular presencia ilegal que si voy hasta el 1 de enero del año siguiente, si voy hasta el 31 de diciembre solamente serían 6 meses, quiere decir que tengo un bar o una prohibición para ingresar nuevamente a los Estados Unidos por 3 meses. Pero si me pasé hasta el 1 de diciembre, pues esa prohibición va hasta los 10 años. Así que el tema de presencia ilegal y del I-94, como mencionaba anteriormente, es fundamental. Estar atentos a qué dice el I-94 y pues como decía, es súper sencillo hacerlo a través de la herramienta del CBP I-94. La prohibición para ingresar a los Estados Unidos puede llegar a ser bajo ciertas circunstancias permanente. Por ejemplo, si se ha acumulado más de un año en presencia ilegal y si se ha intentado, se ha ingresado de manera ilegal. O sea, si esas dos condiciones se dan, pues la prohibición de ingresar a los Estados Unidos ya no es temporal por 3 o 10 años, sino que es permanente, es por toda la vida. El priority date, pues es un concepto importante, sobre todo para el tema de patrocinios y para el tema de employment based, y es básicamente es la fecha en la que me dieron el ticket, es decir, es mi turno en la fila. Ese es el concepto fundamental de la fecha de prioridad y pues no sé si por aquí lo pusimos, el gobierno a través del boletín de visados va a decir en qué turno va. Entonces, pues fundamentalmente,
se debe estar atento a cómo está el boletín de visado para saber si ya, digamos, tengo la opción de aplicar a una visa. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque eventualmente se puede tener el derecho, por ejemplo, se puede tener una petición familiar a través de un formulario I-130, pero puede ser que eventualmente no exista visa disponible, es decir, esa categoría no esté current, la traducción ahí sería como actual, como vigente, no se pueda todavía porque esta fecha de prioridad no hemos llegado a la fecha todavía, es decir, todavía no es mi turno. Es un concepto también importante. Como decía, en los casos, bueno, el que estaba mencionando era pensando en una petición familiar, pero también se da en los casos de empleo, claro, por ejemplo, en el caso de una certificación laboral, que es pues, muy probablemente lo que vamos a hablar en la siguiente sesión, a través de, digamos, las opciones que hay para migración laboral. La fecha de prioridad es la fecha que se presenta en el formulario ETA 9089. Esto se hace ante el Departamento de Trabajo, es decir, el Ministerio de Trabajo. En los casos que no requieren PERM, la fecha de prioridad es la fecha en la que se presenta la petición del migado del formulario I-194, dependiendo del tipo, el I-526 o el I-360. Claro, precisamente uno puede, como mencionaba antes, con el 130, con un formulario I-140, por ejemplo, el caso mío, el caso de un National Interest Waiver, el EB2NIW, allí uno puede obtener, como no es precisamente el waiver se da para que no se exija el PERM, que es una oferta laboral. Precisamente en ese caso, la fecha o el priority date es la fecha en la que se ha presentado el formulario I-140 y por no existir pues la necesidad del PERM. Si es una categoría que exige el PERM, pues es esa la fecha, la fecha de la presentación del PERM es la fecha del priority date. Debidamente presentada, pues hay una definición y esta es la regulación que es el CFR 204.1b y el CFR 204.5d y CFR 103.2, ahí van a encontrar la definición de debidamente presentada. Bueno, como les mencionaba, la importancia del boletín de visados, pues es porque allí se puede ver mensualmente cuál es el movimiento de las fechas y cuál categoría se encuentra current o se encuentra vigente para poder hacer la solicitud del visado o no. La ley ha impuesto unos límites. En este momento el límite es de 480.000 inmigrantes para patrocinios de familia. Como les mencionaba, no hay límite para familiares directos, pero cuentan en este límite familiar anual. Para el tema de la inmigración patrocinada, es decir, del employment base, son 140.000. 140.000 y 480.000. Es decir, ese es el tope que el gobierno de los Estados Unidos ha determinado para, pues, inmigración legal en los Estados Unidos. Existe un límite por país del 7%. Un país no puede tener más del 7% en cada una de estas categorías. Si es así, pues una vez se obtiene el 7%, ya este país no tendría, o los nacionales de este país no tendrían derecho a obtener una visa de este tipo. Obviamente, pues, las visas famosas de hermanos de ciudadanos, pues, el periodo de espera puede estar, si se ve el boletín, entre 15 hasta 20 años. Es decir, hay una demanda muchísimo más alta que esta oferta que el gobierno de los Estados Unidos tiene en este momento. Como les mencionaba, es el Departamento de Estado el que supervisa la oferta y la demanda de estos visados y publica mensualmente un boletín de visados en el que figura esa lista de espera. Cuando se habla de current o actual, si la petición se presentó antes de la fecha indicada en el boletín de visados para esa categoría.
Es decir, si yo la presenté en el 2009 y estamos ya en el 2010, quiere decir que, es decir, ya el priority date está en el 2010, quiere decir que porque la presenté antes de esa fecha, ya tengo derecho a obtener pues la visa. Esta es ahí van a encontrar ustedes la página donde pueden pues, encontrar el boletín, que como les decía es expedido mensualmente. El concepto de residente permanente, ya nos referimos a él, pues da derecho a una persona a residir indefinidamente en los Estados Unidos y a trabajar. Se acredita a través de una tarjeta, que es la llamada Green Card, por 10 años. Esta tarjeta pues, se debe renovar los 6 meses previos a su caducidad. Eventualmente, como mencionamos también, se puede perder. Se puede perder si la persona comete pues, ciertos actos que lo convierten en deportable o inadmisible, o si pasa, por ejemplo, demasiado tiempo fuera de los Estados Unidos. No puede estar más por fuera de 180 años, perdón, 180 días, porque el gobierno considera que se ha abandonado la residencia permanente, a no ser también, como siempre, pues que se haga un trámite, que se haga una solicitud anterior al viaje diciendo me voy a retirar o voy a estar por fuera de los Estados Unidos por este tiempo, por X tiempo, no puede ser superior a 2 años, pero existe esa opción también. Aquí es importante mencionar que esta tarjeta, esta Green Card, no es la que da el estatus, pero pues es la que permite evidenciar cuál es el estatus. Entonces, si el concepto es parecido al del pasaporte. El hecho de que se haya vencido el pasaporte no quiere decir que se haya perdido el estatus. De la misma manera que si a uno se le vence el pasaporte colombiano, pues no ha perdido su nacionalidad colombiana. Las personas que dejaron vencer su tarjeta, su green card, pues no han perdido su condición de lawful permanent resident. Siguen siendo residentes permanentes. Sin embargo, no pueden salir de los Estados Unidos. Para poder salir de los Estados Unidos deben hacer una renovación de su tarjeta. Obviamente, pues no se puede votar, hay algunas excepciones, por ejemplo, Nueva York, pero la regla general es que siendo residente permanente, pues no se puede votar. Obviamente existe la posibilidad de patrocinar al cónyuge o a hijos solteros para el caso de residentes permanentes. Los motivos de expulsión, pues están en la línea 237, son actividades que convierten a una persona hoy se habla más de remoción, pero pues el término, digamos, más conocido es deportable, después de haber sido admitido. Ya mencionamos algunos tipos de delitos. Por ejemplo, esto incluso se puede dar para la nacionalización. Es muy raro, pero eventualmente si se ha cometido fraude en el proceso de nacionalización, se puede perder entonces incluso la ciudadanía. La ciudadanía solamente se pierde porque eventualmente a través del proceso de nacionalización se cometió fraude o porque la persona renunciaba. Pero pues mientras que la residencia permanente sí existe por ejemplo, temas de violencia doméstica pueden hacer con que se pierda la residencia permanente o temas con violaciones al estatuto que pues, permite el porte de armas de fuego. Hay muchos temas que eventualmente pueden hacer que una persona se vuelva, o más bien que sea deportable. La ciudadanía estadounidense, como les decía, puede ser obtenida pues a través de un proceso de naturalización o por nacimiento, pues que es el más común, ¿no? Por nacimiento o por adquisición a través de los padres también. Así no se haya nacido en los Estados Unidos y sus padres son americanos, hay una manera de hacerlo. Es, digamos, uno de los dentro del family law o immigration family law es uno de los más complejos, pero existe esa opción. Se puede acreditar pues a través del certificado de nacimiento, del certificado de ciudadanía, del certificado de naturalización, o de un informe consular de nacimiento en el extranjero, o obviamente a través del pasaporte estadounidense. Con la ciudadanía, pues a diferencia de la residencia permanente,
sí se puede votar y se puede pues, hacer parte de un jurado, desempeñar cargos públicos sin restricción que no están permitidos a los que no son ciudadanos. En algunos estados, por ejemplo, para ser profesor de colegio es necesario ser ciudadano. Pues, la diferencia de los residentes permanentes, estos sí pueden residir pues, fuera de Estados Unidos durante el tiempo que deseen y van a mantener, nunca van a perder por ese motivo la ciudadanía. Como les decía, no pueden ser privados de nacionalidad estadounidense, salvo casos limitados como el tema del fraude. Pueden igualmente patrocinar a cónyuges, a los hijos no casados e incluso a los padres y a los hermanos. Este es uno de los casos famosos donde la lista de espera puede estar perfectamente en 20 años, dependiendo de qué categoría es y qué país es, pues las esperas son bastante largas. Bueno, esto es como, digamos, los conceptos básicos que se deben tener pues claros para poder hablar de inmigración en Estados Unidos. Pasemos un poco al tema de cuáles son las agencias y cuáles son los departamentos, diríamos, para hablar en términos de la legislación colombiana, cuáles son los ministerios que están envueltos o que tienen relación con trámites migratorios. Entonces, pues, el primero, pues, es el Department of Homeland Security, Departamento de Seguridad Nacional, DHS. En este momento, la cabeza es Alejandro Mayorkas, que es un cubano. Por primera vez, pues, se tiene a o más bien, pues obviamente es un nacional americano, pero de origen cubano y pues no se había tenido un extranjero en esa posición nunca. Además también porque es una entidad relativamente nueva, ya lo vamos a ver más adelante, que nace después del 11 de septiembre como pues una reacción a todo lo que pasó. Pues esa fue digamos, la reacción a nivel legislativo que se dio en los Estados Unidos. De ella hacen parte 3 entidades que son muy importantes en términos migratorios, es decir, están adscritas a ese ministerio. El DHS tiene pues, la categoría de departamento, que serían en términos colombianos ministerio. Y ahí hay 3, como les digo, 3 entidades que son muy importantes. De todas estas vamos a hablar un poco, de estas 15. Aquí pues se ve, digamos, que el Homeland Security es la entidad que comanda o a la cual están adscritas el UCIS, ICE y CBP, bueno, Transportation and Security Administration también TSA, pero digamos las 3 que tienen mucha relación con temas migratorios son UCIS, ICE y CBP. La misión, esto es obtenido de la propia página, la misión del DHS es proteger a la nación de las numerosas amenazas. Aquí en el lenguaje se puede dar uno cuenta, pues que es producto precisamente del terror que se causó con esos ataques y pues lo que generó en el Congreso fue esto. Proteger a la nación de las numerosas amenazas a las que nos enfrentamos. Esto requiere la dedicación de más de 240.000 empleados en puestos que van desde la seguridad aérea y fronteriza a la respuesta de emergencia, desde el analista de ciberseguridad al inspector de instalaciones químicas. Sus funciones son muy variadas y su objetivo es claro: mantener la seguridad de Estados Unidos. O sea, es un lenguaje, pues, obviamente, digamos, pareciera que fuera casi una declaración de guerra, es decir, que se hace en el medio de una guerra. Nacido del compromiso y la determinación de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre, se creó en el 2002. Consta de 22 departamentos federales diferentes, entre ellos, pues como les decía, el Servicio de Ciudadanía, UCIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Aduanas y Protección de Fronteras, que es el Customer and Border Protection, CBP, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
pues aquí están algunas de las funciones que vamos a ver dentro de cada uno de esos departamentos. Aquí hay algo importante a mencionar y es, como les decía, es bastante compleja la comunicación y es esencial para nosotros como abogados a veces esa comunicación que existen o que debería existir entre estas tres entidades, que incluso por hacer parte de un mismo departamento debería ser mucho más fluida. Desafortunadamente no lo es. Es muy común encontrar conceptos que pues, están encontrados mientras una persona, o más bien mientras una entidad conceptúa respecto de algún tema una cosa, la otra hace totalmente lo contrario. UCIS mantiene la promesa, bueno, esto es también, digamos, obtenido de su página web. UCIS mantiene la promesa de Estados Unidos como una nación de bienvenida y posibilidad con equidad, integridad y respeto por todos los que sirven. Aquí hay que decirlo, el gobierno y en esta administración Biden un poco se ha intentado cambiar esa imagen de esta entidad, en mi opinión sin éxito, pero pues por lo menos están haciendo el esfuerzo. No ha habido, digamos, a través de estos años ya, que pues, está el presidente Biden encabezando el gobierno, nada diferente a medidas que han estado dirigidas un poco a contrarrestar los efectos negativos de las políticas de Trump, pero nada en términos proactivos, es decir, ha sido más como contracíclico, ha sido más para corregir errores que para de verdad implementar una nueva política migratoria. Hay que decir, el sistema migratorio de los Estados Unidos está quebrado, está, digamos, necesita que se repare urgentemente, pero desafortunadamente es uno de los temas en el que es muy difícil que exista consenso. No se ha logrado, el Congreso de los Estados Unidos no ha logrado sacar adelante una reforma que permita subsanar los enormes problemas que tiene este sistema. UCIS es la agencia que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos. Actualmente cuenta con 19,000 empleados públicos y contratistas que trabajan en más de 200 oficinas en todo el mundo. La presentación de solicitudes de visado de trabajo como la HB1 o la L1, o por ejemplo, las que ya mencionábamos, el EB1, EB2, todos los employment-based, que son de inmigrantes, se hacen también ante UCIS. Eventualmente, las presentaciones de DACA y las solicitudes de asilo afirmativo. El asilo puede tener dos connotaciones: ser de carácter afirmativo, es decir, es el inmigrante el que le está pidiendo al gobierno de los Estados Unidos el asilo de una manera proactiva. Él es el que lo está haciendo afirmativamente, o puede darse de manera defensiva, no ante UCIS. UCIS no tiene jurisdicción para ello, sino ante EOIR, que es un brazo del Departamento de Justicia, que ya lo vamos a ver más adelante, es decir, de otro ministerio. Hasta el momento, para un poco no confundirnos, seguimos dentro del DHS con estas tres entidades. Estoy en UCIS en este momento. Vamos a hablar un poco de ICE. ICE se creó en el 2003, es pues realmente la policía de inmigración. Se dio mediante la fusión de los elementos de investigación y aplicación de la ley en el interior del antiguo Servicio de Aduanas de Estados Unidos y del Servicio de Migración y Naturalización. Es una fusión. Entonces, pues es una entidad, digamos, de las más lentas, yo diría, y burocráticas. Cuenta con más de 20,000 funcionarios policiales y personal de apoyo, más de 400 oficinas. Es tal vez una de las más grandes. Fíjense lo que dice
la misión, proteger las fronteras de nuestro país y salvaguardar la integridad de nuestro sistema de inmigración es uno de los principales objetivos de los funcionarios y agentes del ICE en todo el país. La aplicación de la ley de inmigración es la mayor área de responsabilidad de las operaciones de ejecución y expulsión y es un componente crítico de la seguridad general y el bienestar de nuestra nación. Tiene una mezcla de tareas y de responsabilidades que a veces pues es como difícil de entender, como por ejemplo ellos tienen que supervisar el SEVIS, que es el sistema por el cual se administra el visado de estudiantes. Eso se hace a través del SEVIS y eso lo administra ICE. Eso, pues, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Ellos tienen también la capacidad o la obligación legal de auditar o realizar las investigaciones a los empleadores a través de un formulario que se llama el I-9, el I-9. Pues es bastante común que eso se dé, depende, esta institución, como casi todas, pues obviamente están marcadas determinantemente por las políticas del presidente. Son entidades del gobierno, de la rama ejecutiva, que responden a las políticas pues, de quien está en el momento como jefe de gobierno. Para la época de Bush, pues esta era una entidad que se hizo famosa por hacer esos grandes como redadas y tener unos impactos en medios de comunicación por llegar no sé, a empresas y hacer redadas y una gran presencia, digamos, física. Luego con la administración por ejemplo, de Obama, se pierde un poco ese protagonismo y el trabajo es mucho más, digamos, burocrático, mucho más en términos de papeleo. Con Trump, pues pasa un poco lo mismo, pero obviamente las políticas fueron extremas en lo que tiene que ver con por ejemplo, políticas discreción para perseguir personas. Obviamente se pasó de unas prioridades a querer abarcar o más bien tener a todo el mundo como prioridad, pues lo que hizo que se colapsara. Es una entidad, digamos, particular, ICE. Es con los que hacemos procesos más bien defensa en procesos de remoción, tenemos que lidiar bastante con ICE porque pues son los que tienen a las personas detenidas, es decir, ellos tienen bajo su cargo los centros de reclusión. Incluso en los procesos de remoción, quien representa al gobierno es ICE, es decir, está el juez, está el abogado defensor y quien representa al gobierno hace las veces eventualmente de fiscal es ICE. Sin embargo, ese juez es también un abogado o más bien, es un abogado del Departamento de Justicia. Hay una discusión que un poco la vamos a profundizar ahora cuando lleguemos al Departamento de Justicia y a una de sus entidades como lo es el EOE. Pues Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, tiene más de 60,000 empleados, es una organización policial, una de las más grandes del mundo y se encarga de mantener a los terroristas y sus armas fuera de los Estados Unidos. Tiene un enfoque de gestión y el control de fronteras, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza, protección agrícola, en una actividad coordinada y solidaria. Pues estos son los personajes que dan fundamentalmente el tema de la admisión, hacen esa inspección inicial y definen la admisión, es ahí donde está la mayor relación con abogados, ellos son los que emiten ese I-94 del que ya hablamos. Eventualmente, cuando las personas son detenidas intentando ingresar, son ellos los que hacen esa primera revisión de esa solicitud, la Credible Fear Interview o entrevista de miedo creíble. Esa es realizada por personal de CBP. Hay una discusión fuerte porque pues, en teoría es un organismo que no tiene o no se caracteriza pues, por conocimientos jurídicos. Entonces,
de hecho es famosa porque muchos de sus conceptos pues no son jurídicos o no son técnicos o pues, muchas veces dan conceptos equivocados. Entre las principales funciones está, como les decía, también la inspección de todos los productos que entran y salen de los Estados Unidos, inspección a los viajeros que entran en los Estados Unidos. Bueno, aquí ya, digamos, salimos del Homeland Security para entrar al Department of State. Para hablar en términos colombianos sería la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que pues obviamente administra los consulados y las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo, todos los asuntos en el extranjero, la tramitación de inmigrantes en el extranjero, eventualmente da apoyo a los ciudadanos americanos en el exterior a través pues, de sus consulados. En general fija la política exterior. Pues, obviamente es un departamento gigantesco. La relación, aquí es importante mencionar el tema de cuál es, digamos, la posición nuestra como abogados aquí en estos consulados y las embajadas y hasta dónde, bueno, y lo mismo pasa con CBP, son normalmente entidades en las que desafortunadamente no existe el debido proceso, o bueno, digamos, hay unas restricciones, hay unas grandes restricciones al debido proceso a nivel, digamos, sustancial, no existen, y eventualmente se puede tener algo de debido proceso a nivel de procedimiento, pero son muy restringidas, es decir, es muy importante para nosotros como abogados de inmigración contar con el máximo de evidencias y de herramientas posibles al momento de la presentación ante los consulados, porque las herramientas de defensa son muy limitadas. No contamos con un debido proceso, no contamos con una doble instancia en los consulados. Si el oficial de inmigración, hay que hacer una distinción respecto de si la decisión fue tomada basada en hechos o basada en ley. Si fue tomada basada en hechos, digamos que la política del Departamento de Estado es no hay revisión. Lo que el funcionario consular decidió en la Embajada de Santiago de Chile o en la Embajada de Bogotá o en la Embajada de Lima es la decisión final. Eventualmente, si esa decisión es basada en alguna interpretación de la ley, probablemente el superior, con una probabilidad muy baja, puede revisarlo. Pero por eso es tan importante que en los trámites consulares hay una visa que pues, yo hago bastante y es la visa E2, que es la visa de inversionista, que pues es una visa que tiene unos grandes beneficios para el inmigrante. Es tratado, es en virtud de tratados internacionales. Colombia tiene uno vigente con los Estados Unidos y desafortunadamente esa visa, es decir, el poder de discreción del oficial, en mi opinión, del oficial consular es exagerado. Debería existir una protección allí, pero en este momento no la hay. Una entidad que depende del Departamento de Estado, tal vez la más importante, como decía, pues obviamente todos los consulados, porque pues muchos de los trámites se hacen consularmente. Sin embargo, como producto de lo que estoy mencionando, yo prefiero siempre trabajar con ajustes de estatus si es posible y no con trámites consulares. Eso pues obviamente depende de la situación particular de cada persona, pero el ajuste de estatus y UCIs, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos sí se cuenta con una protección, con un debido proceso completo, sustantivo y formal y procedimental y con, digamos, herramientas que si eventualmente el funcionario se equivocó, tenemos la posibilidad de corregir y de pedir que se corrijan y hay bastantes instancias, diferentes instancias. Aquí en el Departamento de Estado, desafortunadamente, consularmente no existe. El Centro Nacional de Visado pues, es una entidad, digamos, netamente de trámites administrativos, hace la tramitación de los visados de inmigrante. Una vez UCIS aprueba la petición, UCIS envía esa petición
a NBC. Fíjense que aquí ya no estamos hablando del envío dentro de entidades que hacen parte, digamos, del mismo ministerio, del mismo departamento, como es Homeland Security, sino que estamos hablando entre dos ministerios, entre dos departamentos. Entonces, UCIS envía esa petición al NBC para que él haga el procesamiento de la visa de inmigrante en el momento pues, adecuado. El NBC es el que hace las solicitudes de las tasas, es el que recoge toda la documentación y retiene la petición hasta que una vez se ha cumplido con todo, digamos, lo que ellos consideran se debe cumplir, lo que la ley dice, a veces van un poco más allá, y ahí sí envían a el consulado para que se haga pues la entrevista. Hay pues un número grande de formularios que son tramitados por este Centro Nacional de Visas. Aquí nos pasamos a otro ministerio. Entonces ya llevamos Homeland Security con 3 entidades adscritas. Luego hablamos del Departamento de Estado, con las que son más importantes pues, para el tema migratorio, para el tema que son fundamentalmente los consulados y el NDC, Centro Nacional de Visados. El Ministerio del Trabajo, el Department of Labor, es quien administra y bueno, hace cumplir 180 leyes federales, estos mandatos y reglamentos que aplican, abarcan muchas actividades en el lugar de trabajo para unos 150 millones de trabajadores y 10 millones de centros de trabajo. Esto está por allá, nace por allá. Esta ley de McCarran-Walter es de 1500 y pico, perdón, de 1950 y pico. Y fundamentalmente lo que pretende es proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia extranjera desleal. Ese es su objetivo principal, reunir a las familias de americanos y proteger perdón, a los trabajadores estadounidenses. Son entidades que dependen del Department of Labor y que tienen mucha relación con los temas migratorios. La Administración de Empleo y Formación era la Oficina de Certificación de Trabajos Extranjeros, OFLC, y la Oficina de Estadísticas Laborales, BLS, así como la Junta de Apelaciones de Certificación Laboral para Extranjeros, BALCA, sobre todo para los que hacemos Business Immigration o peticiones laborales, PERM. Esta es como la segunda instancia, ya vamos a hablar un poco de ellas, y la División de Salarios y Horas, que es el WHD, pues que es una entidad bastante, nadie quiere lidiar con ellas porque pues, son bastante agresivas en lo que tiene que ver con hacer cumplir el tema de salarios y demás. Bueno, la Oficina de Certificación de Trabajadores Extranjeros, pues obviamente hace parte del Department of Labor, Ministerio del Trabajo, es la que adjudica determinaciones salariales prevalecientes, se llama Prevailing Wage Determination, que se basan en datos dados por el BLS. Esta oficina es muy importante para el tema de trámites por ejemplo, visas H2 o, bueno, las H1, H2, para el caso de permanentes, el caso de los PERMs. Fundamentalmente hay un procedimiento largo frente al en el DOL, y es primero la determinación de cuál es el salario que se le debe fijar a la tarea, es decir, al inmigrante que se pretende contratar. Esto se hace a través de un proceso que es el Prevailing Wage Determination. Una vez se obtiene ese salario que se debe pagar, ese es el mínimo que se debe pagar, se debe salir a hacer un esfuerzo de contratación y las normas respecto de cuáles son los requisitos varían respecto de si es un condicional, un LCA, o si es un permanente, pero pues las dos obviamente están bastante regladas. Es un proceso que hoy en día estamos digamos, en una batalla constante por el tema de tiempos, pero fácilmente puede estar entre un año, año y medio, solamente para obtener
una certificación laboral que luego me permita hacer un trámite migratorio. Entonces es un trámite largo y doloroso, desafortunadamente. La Oficina de Estadísticas Laborales pues, es la que define y publica los códigos con una clasificación de las profesional uniforme, es decir, esos son los códigos que van a determinar en últimas cuáles son los salarios, y esto se hace pues anualmente, lo sacan a finales de junio y está vigente a partir de cada 1 de julio la tabla de cuáles serían esos salarios, y constituyen pues la base de las determinaciones salariales de la OFLC. La Junta de Recursos de Certificación Laboral para Extranjeros, yo veo que ya estamos, quedan 15 minutos, no sé si voy a andar un poco más rápido para poder tener algunos minutos al final para algunas preguntas. No sé si en este momento hay algunas, no veo en el chat. De todas maneras, el que tenga alguna pregunta puede hacerlo a través del chat. A ver, bueno, la Junta de Recursos de Certificación Laboral para Extranjeros pues está dentro de la Oficina de Jueces de Derecho Administrativo del Departamento del Trabajo, y allí se escuchan las apelaciones de esas Prevailing Wage Determination, cuando se han dado denegaciones, y esto también se hace, y obviamente existe una jurisprudencia al respecto, pero pues en este momento, como en casi todos los trámites, hay un volumen altísimo y las demoras son largas. Por eso la gran mayoría de abogados lo que preferimos es, si existe una discrepancia o hay una divergencia, o es preferible volver a presentar la solicitud que pues hacer esta apelación que puede tardar entre 2 y 3 años. Y pues estamos hablando de peticiones laborales, es decir, de gente, de familias que quieren trasladarse, que tienen vida, familia, hijos, y que pues no pueden esperar 3 años a que una oficina tome la decisión respecto de un tema salarial. La división de salarios y horas, pues es, como les decía, la que tiene la obligación de hacer cumplir las disposiciones sobre normas laborales de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que se aplican a los ciudadanos autorizados a trabajar en Estados Unidos en determinados programas de visados para no inmigrantes, como el H1B o el H1B1 o el H1C o el H2A. El Departamento de Justicia, otro departamento, Homeland Security, Departamento de State, Departamento del Trabajo, ahora estamos en el Departamento de Justicia, la cabeza es el Attorney General. Pues es una entidad gigantesca y tiene, pues aquí está desde el FBI hasta, o sea, es un poco una de las contradicciones del sistema cuando se está ya en una instancia como ante jueces federales. Es esta entidad precisamente la que hace las veces de fiscal, pero en la primera instancia está por aquí Executive Office for Immigration Review, hace parte de esta entidad. Entonces pues no tiene mucho sentido que quien toma la decisión, porque estos son los jueces, a esta entidad están adscritas los jueces de inmigración, a una entidad que pertenece al Departamento de Justicia, pero es una entidad que al mismo tiempo eventualmente hace las veces de fiscal, es decir, acusa al inmigrante cuando nos encontramos ya ante jueces federales. Entonces, pues es juez y parte, claramente. El Departamento de Justicia pues hace cumplir todas las leyes y defiende todos los intereses de los Estados Unidos, son pues todos los fiscales, sería, pues es que es una mezcla con el tema de la legislación colombiana, pero pues es una mezcla entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Tiene a su cargo la seguridad nacional, coordina la máxima prioridad que es combatir el terrorismo y proteger la seguridad nacional. Tiene agencias de investigación como el FBI, la DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego, Explosivos, previenen, impiden la delincuencia y detienen los sospechosos. Tiene es enorme, es una entidad enorme. Una de esas entidades adscritas a esto pues es la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, EOIR. Allí pues, es donde se adelantan los litigios migratorios.
la misión principal de EOIR es adjudicar casos de inmigración de manera justa, rápida, esto dice la ley, de manera justa, rápida y uniforme, interpretando y administrando las leyes de inmigración de la nación, bajo la autoridad delegada del fiscal general. EOIR lleva a cabo procedimientos judiciales de inmigración, revisiones de apelación y audiencias administrativas. Pues esto se oye muy bonito, pero desafortunadamente pues no es de una manera justa, no es rápido y pues tampoco es muy uniforme. Nada de lo que dice la ley en este momento se está por lo menos cumpliendo. Tienen en este momento pues más de 2 millones de casos pendientes, un atraso gigantesco. Aquí se puede ver en esta gráfica cómo ha venido creciendo, ¿sí? Pues del 2019 a hoy pues se dobló, pasó de 1 millón de casos a 2 millones de casos. Entonces es como les decía, un sistema que por lo menos debería estar siendo revisado exhaustivamente. La Junta de Apelaciones de Inmigración pues es la segunda instancia de este EOIR, es el máximo órgano administrativo para interpretar y aplicar las leyes de inmigración, autorizada conformada por 23 jueces de apelación. Normalmente pues es solamente una revisión de papel, no hay allí audiencias. Es muy raro que se escuchen argumentos orales, es normalmente todo en papel. Sus decisiones pues son vinculantes para todos los jueces de inmigración y funcionarios del DHS. Ciertas decisiones del VIA son designadas para publicación, no todas se publican. Hay que estar muy atentos respecto a las publicaciones, pues porque obviamente, como decía, son vinculantes. Para poder estar al día en temas bueno, esta sección de derechos de inmigrantes y los empleados era antes la Oficina de Asesoría Judicial, hace cumplir la disposición contra las discriminaciones de la ley, lo que tiene que ver con pues, prohibición de discriminación por condición de ciudadanía o la discriminación por origen nacional. Es una entidad, digamos, con la que no se lidia todo el tiempo, dependiendo pues, en qué área se practica, pero pues está ahí, es importante mencionarla. Las acciones ejecutivas más allá, es decir, para poder estar al día en temas migratorios hay memorandos, políticas, cambios reglamentarios, órdenes ejecutivas. Es indispensable, desafortunadamente, o más bien, la ley o los reglamentos o las políticas o los manuales están siendo todo el tiempo controvertidos en corte y por eso es indispensable estar al máximo atento de lo que está sucediendo. En el caso mío, pues existe una entidad que se llama AELA, que es la Asociación de Abogados de Inmigración de los Estados Unidos, y pues es una asociación muy activa que nos mantiene a nosotros informados respecto de todos estos cambios y como les decía, pues es indispensable estar súper actualizado, porque los desafíos y las demandas que se presentan constantemente respecto de políticas, pues son constantes. Yo creo que con eso, pues, he terminado el material. No sé si tenemos tiempo, si desean, si tenemos alguna pregunta. Juliana. Ya, ahora me escucha, disculpe, confirmo si me escuchan, por favor. Sí, señora. Bueno, doctor Muñoz, en el momento no tenemos inquietudes. María Jimena nos escribe que todo muy claro. Muchísimas gracias. Nuestros participantes igual bienvenidas, sus inquietudes, comentarios que tengan frente a los temas abordados durante la conferencia. Bienvenidos todos ellos. Y en cuanto pues también recibimos de pronto alguna inquietud que haya quedado frente al tema, agradecerle, doctor Jorge Muñoz, por haber aceptado la invitación y pues antes que nada la iniciativa también por conformar este interesante ciclo de conferencias en asuntos migratorios. Nos escriben también que muchas gracias, muy interesante. Los esperamos igualmente nuestras próximas sesiones. Como les hemos venido comentando, esta es la primera sesión de un ciclo de conferencias sobre asuntos migratorios que llevaremos a cabo desde el Colegio de Abogados Rosaristas.
De los días 18 y 25 serían nuestras siguientes sesiones para que por favor pues también aquellos que estén interesados nos sigan eh, eh, acompañando en nuestras sesiones. Doctor Muñoz, nos escribe Luis por medio del chat. ¿Cuál es el trámite o tiempo de pasar de residente a ciudadano? Pues hay varias vías. De residente a ciudadano. Sí, digamos, el trámite va a depender del lugar donde se encuentre. La duración del tiempo, la duración del trámite va a depender del lugar donde se encuentre, pero es muy difícil que en este momento pueda ser menos de un año. Es decir, se hace a través de un documento, pues de una forma que es la N400. Con la N400 se pasa de la residencia permanente a la ciudadanía. Es un proceso relativamente sencillo. Con lo que hay que tener mucho cuidado es que, como decía, la inadmisibilidad no es un concepto que esté detenido en el tiempo. Es decir, se pudo haber incurrido en alguna causal de inadmisibilidad en el tiempo, y por eso es muy importante que esa petición se haga teniendo en cuenta pues, las causales de inadmisibilidad y que no se ha incurrido en ninguna de ellas. Aquí están haciendo otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, señor. Llevé un trámite para visa residente por solicitud de hermano, pero no pudo asistir a la cita. ¿Se puede hacer algo para solicitar una nueva cita? Sí, sí, claro. Sí, se debe obviamente justificar el por qué no se participó en la cita. Se debe tener, pues, obviamente, los motivos y la justificativa y eventualmente se puede obtener una nueva cita. Sí, es importante mencionar, ¿será que usted me ayuda con la luz? Es importante mencionar que digamos, lo que hemos hecho hoy, como decía al comienzo, es fundamentalmente, pues, las bases, los fundamentos, los conceptos indispensables. En la próxima sesión vamos a hablar un poco más de lo que le interesa, pues, más a la gente, que es sobre todo el tema del employment based, de cómo iniciar un camino hacia los Estados Unidos, pues de una manera segura, legal, y que permita, pues obviamente, aprovechar las ventajas del bien llamado sueño americano. Gracias, doctor Muñoz. También nos escribe por nuestro chat, doctor José Agustín. Muchas gracias por los tiempos, le escriben doctor Muñoz, siempre largos de estos actos de Estado frente a la inmigración. ¿Son más rápidos en Colombia? Pues desafortunadamente también debo decir que la Embajada de Colombia no se caracteriza por ser una de las más eficientes. Por ejemplo, estuvo con el tema de pandemia, tuvimos una batalla grande allá en Estados Unidos con el propio gobierno americano, diciéndoles cómo ha pasado 3 años y la única embajada que en Colombia no está haciendo el trámite, por ejemplo, las visas C2, era la embajada americana en Bogotá. Entonces, es una embajada que estuvo mucho tiempo sin embajador. Un poco eso ha afectado el tema de los tiempos, y ustedes se dan cuenta hoy que pues, la visa, solamente para una visa de turismo, la espera puede ser de alrededor de 2 años. Así que no me atrevo a decir que es más rápido hacerlo vía Colombia el trámite, porque desafortunadamente la embajada en Colombia no es una de las que se haya caracterizado por ser eficiente. De acuerdo. Joan también nos escribe, ¿hay algún convenio entre Estados Unidos y Canadá para un proceso de migración para vivir en el otro país y obtener la residencia permanente y a futuro la ciudadanía? Pues digamos que sí hay convenios, claro, pero esos convenios están dados sobre todo en virtud de residencia permanente y de nacionalidad. Es decir, como les decía, los canadienses son famosos porque pues, son probablemente los que más incurren en estadía en unlawful presence o en presencia ilegal, porque el hecho de no requerir ingreso, es decir, no requerir visado, hace con que ellos pues perfectamente dejen pasar el tiempo y no se den cuenta que están incurriendo en presencia ilegal y que tienen unas consecuencias negativas. Sí existe esos convenios, pero están dados en su gran mayoría
dados para nacionales, para ciudadanos, y no para eventuales no inmigrantes. Ok. También William Sáenz nos pregunta, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido alguna influencia en la política migratoria estadounidense? Pues yo diría que ojalá fuese así, pero no ha sido, o por lo menos no es mi opinión, al revés. Los Estados Unidos, y pasó ahorita en la pandemia, a través del famoso, por ejemplo, título 42, pues lo único, es decir, ha venido, yo diría que casi que constantemente violando el derecho internacional. Lo hizo con el título 42, es decir, el título 42 puso por encima de convenios internacionales los temas pues, que el gobierno de los Estados Unidos consideró de seguridad nacional, como era pues, una pandemia. Pues es discutible, obviamente, que lo haga, pero digamos que al exigirle a una persona, o más bien al prohibirle a una persona la posibilidad de solicitar asilo por motivos como lo era en una pandemia, que no se hicieran en el territorio de los Estados Unidos, pues es una violación de la política, o más bien de un tratado internacional. Entonces, los Estados Unidos, lejos de estar influenciados, ha tenido, pues, ha sido bastante criticado por violar tratados internacionales en virtud de seguridad nacional o de sus propias políticas internas. Gracias, doctor Muñoz. Y hemos recibido también una última inquietud por parte de Janet Rojas. ¿Es indispensable o requisito esencial para obtener la nacionalidad allegar declaraciones de los familiares de la residencia, trato, convivencia de una pareja casada? Pues no estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero obviamente ese no es las declaraciones de familiares, pues no es un requisito de ley, pero sí lo utilizamos, es bastante común que se utilice como evidencia de la residencia, trato o convivencia de una pareja casada. Para Bueno, obtener la nacionalidad, pues no es indispensable, pero es importante contar con declaraciones de personas que hablan del good moral character, es la definición que trae la ley, pues que fundamentalmente es no haber cometido crímenes o no haberse visto envuelto en ningún tipo de comportamiento que bajo la ley estadounidense se ha visto pues, que afecta la moral de la persona. ¿Cuánto es el tiempo conveniente de un canadiense para quedarse en Estados Unidos sin sobrepasar el tiempo permitido para no tener problemas a futuro? Es el mismo. Un visitante canadiense solamente puede estar por 6 meses. La ventaja que tienen es que no necesitan ningún visado. Pero son los 6 mismos meses de visitante de un B1 o un B2. bueno, esta ha sido entonces la última inquietud que recibimos en esta ocasión por parte de Joan. Gracias, doctor Jorge Muñoz. Una última, bueno, una solicitud que nos hace Janet, si es posible que se pudieran agregar las diapositivas. Con gusto. Yo se las envío a usted, doctora Juliana, y usted las comparte. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias entonces a todos y que tengan una excelente noche. Y nos vemos en la próxima hablando más de inmigración legal y del employment based. Así Excelente es, noche sí, para señor. todos. Sí, señor. Entonces los esperamos el próximo 18 de julio, también el 25 de julio en nuestras siguientes sesiones de este ciclo de conferencias sobre aspectos migratorios. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Invitarlos también el 11 y 12 de julio a nuestro seminario sobre actualización en protección, promoción y defensa de los derechos humanos que vamos a llevar a cabo desde el Colegio de Abogados Rosaristas por medio de Zoom. Entonces, todos también los esperamos para que puedan inscribirse. Nos pueden inscribir por medio
de nuestros correos colegio.abogados@urrosario.edu.co o abogadosrosaristas@gmail.com. Allí podrán solicitar su inscripción para el seminario en materia de derechos humanos que llevaremos a cabo los días 11 y 12 de julio. En línea también, pues, con nuestros temas sobre migración, también tendremos una conferencia especial sobre temas en derechos humanos y migración. Entonces, todos cordialmente invitados. Muchísimas gracias, doctor Jorge Muñoz. Entonces, lo esperamos en nuestra próxima sesión. Hasta luego, buenas noches para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz noche para todos. Bye, bye.